Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que la Comunidad de Madrid está en el centro de la diana de Moncloa. La presidenta madrileña ha acusado a Pedro Sánchez de imponer un régimen de terror. Así lo ha dicho, literalmente, imponer un régimen de terror contra cualquier tipo de crítica o disidencia. Cuanto más solo se va quedando Sánchez, cuando más acorralado y desprestigiado está, más peligroso es, porque esta situación es su especialidad. Y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí. Régimen de terror en España, de Sánchez. Paloma. Sí, bueno, yo creo que más allá de la hipérbole, que es bastante habitual en los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siempre tiende a, bueno, no voy a decir a exagerar siempre, pero desde luego sí echa mano de la hipérbole, creo que hay cosas que también son una obviedad. Es decir, que la Comunidad de Madrid está en la diana del Gobierno de España, pues es que me parece una obviedad absoluta. Y a la viceversa, ¿no? Bueno, o sea, y la Moncloa no está en la diana de la Puerta del Sol. O sea, desde luego creo porque que... esta comparecencia informativa ha sido ella la que ha sacado este tema. Sí, lo ha sacado ella y yo creo que efectivamente las dos administraciones se retroalimentan. También creo que la jerarquía no es exactamente igual. Creo que no se puede comparar el Gobierno central con ninguna comunidad autónoma. Pero sí, por supuesto, se retroalimentan y claro que sí. Por eso vemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un discurso nacional permanentemente que siempre va más allá de lo que respecta a su autonomía y por encima de los demás. Lo que digo es que a mí me parece una hipérbole esto del régimen de terror y más cosas que ha dicho, que luego tampoco ha concretado exactamente a qué se refería cuando le han vuelto a preguntar, pero sí creo que hay una cosa que trasluce, que es ese conmigo contra mí, que se está viendo encima de la mesa, y yo creo que estamos de hecho en la política española, en esto que llamamos constantemente la polarización y la sensación de trincheras, que va a más todo el tiempo. Y, por ejemplo, hablando también de lo que se refería a Ayuso y con respecto al Gobierno central, creo que es una evidencia el asunto de la campaña emprendida, por ejemplo, contra medios de comunicación que han publicado informaciones de casos de corrupción del Gobierno o informaciones sobre todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial del presidente del Gobierno. Es decir, sí, creo que ese conmigo contra mí, no porque lo diga Ayuso, y creo que lo aplican mutuamente, pero me parece que sería mentir no pensar que estamos en ese momento en la política española. Creo que es así. Bueno, Isabel Díaz Ayuso tiene una gran fortuna política en los tiempos que corren, bueno, fortuna, y también lo ha conseguido ella, ¿no?, que es tener una mayoría absoluta, y eso muy pocos líderes hoy lo pueden decir en autonomías, en España y en Europa. Entonces tiene la capacidad de gobernar con mucha más dirección de la que puede hacer el propio Gobierno de España o cualquier otra comunidad autónoma. Y me sorprende que tenga que recurrir a esta confrontación que es ideológica, cuando en realidad Madrid tiene muchos problemas en los que ella podría tener una autoridad manifiesta también en la Asamblea, como por ejemplo que sea la ciudad de España donde más ha subido la vivienda, o por ejemplo que tenga un problemón con las universidades públicas porque se ha abierto el cerco de las privadas y está atosigándolas con una falta de financiación y favoreciendo instituciones universitarias que ni siquiera son dignas de tal nombre, pero políticamente eso en lo social, ¿no? Pero políticamente, si ella se siente acosada, que evidentemente se siente y por eso lo dice, me sorprende porque ella ahora mismo políticamente tiene dos problemas y ninguno viene de Moncloa. Uno se llama 7.291 y son los familiares de las víctimas de los ancianos fallecidos en pandemia, y el otro se llama Alberto González Amador y es su propio novio. Entonces yo no sé... ¿Que tiene problemas políticos? Por supuesto, estos son los dos principales, pero es que justamente ninguno de los dos viene de la Moncloa. Pues vamos con ese asunto que comenta Raquel. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha hablado sobre la investigación a su pareja, Alberto González Amador, en un doble procedimiento judicial. Una por dos presuntos delitos fiscales y de falsedad documental, y otra por presunta corrupción y administración desleal. Ayuso ha criticado los 14 meses de juicio mediático de su pareja. Llevamos 13 meses, 14 meses con un juicio mediático por una inspección fiscal que, como mucho, era una multa, que de no ser mi pareja no estaba en ningún lado, que a nadie le interesa, un señor que nunca he oficializado, que nunca he presentado, que nunca ha ido a ningún lado en calidad de ser pareja de nadie,
al que nunca he sentado en la Comunidad de Madrid a hacer negocios en mi nombre. Y luego veo que el PSOE y Más Madrid se van personando en cada caso para prolongarlo y prolongarlo. Y entonces, si miras de manera prospectiva la vida y obras y los negocios de un señor a su edad, pues puedes eternizarte y haciendo daño todo el que quieras todo el tiempo. Pero el daño es para él. ¿Qué puedo hacer? La próxima vez que empiece una relación, pues le voy a preguntar, ¿tienes alguna inspección fiscal? ¿Tú crees que en el futuro te la van a poder abrir? Ya, pero lo cierto es que, variando de vez en cuando el discurso, también es cierto que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho de esto un leitmotiv de su propia acusación de que me persiguen en una conspiración a esta persona por ser mi pareja. En otras ocasiones dice que es un ciudadano privado. Hoy ha vuelto a esa versión de que es poco menos que una persecución contra mí y que todo sería una multa. Parece que los expertos fiscales no dicen que esto se vaya a solventar con una multa. Sobre este asunto, Lourdes y Carlos. Es discutible y es personal. A mí me gustaría saber si mi pareja, si el señor con el que estoy defrauda o no defrauda Hacienda, sobre todo si soy un cargo público que tengo que defender la probidad ante Hacienda de mis conciudadanos y no solo la defiendo, es que la exijo. No ha habido un juicio mediático, como no lo ha habido en la derivada paralela contra el fiscal general. Es que han ocurrido cosas. Han ocurrido cosas y hay hechos que están siendo investigados judicialmente. Y en estos momentos el caso de Alberto González Amador, que inicialmente era un presunto fraude tributario, se ha convertido en algo más porque ya hay una causa abierta por presunta corrupción. Corrupción en los negocios y administración desleal. Yo me reitero en lo que dije aquí la semana pasada, creo que el caso da un salto cualitativo importante a expensas, lógicamente, de que eso se traduzca, se sustancie en algo. Yendo al debate con el que empezábamos este bloque, a mí me empieza tanto a preocupar como a aburrir soberanamente. Creo que no aporta nada a la política. Este tira y afloja entre el Partido Socialista trincherado contra Madrid en la Moncloa y la presidenta de Madrid, convirtiendo los ataques a Sánchez también en un ejercicio de ariete político que no tiene nada que ver, es previo incluso al caso González Amador. Creo que no aporta nada a la política, creo que se retroalimentan, creo que no favorece desde luego a la construcción de nada para la ciudadanía y si la presidenta de Madrid creo que se equivoca al no haber sabido blindar su cargo a las consecuencias que podía tener esta investigación sobre quién es su pareja, creo que la obsesión que tiene la izquierda en Madrid con salir al paso de cada cosa que hace Isabel Díaz Ayuso es que se está demostrando en las urnas absolutamente contraproducente. Carlos. Yo creo que Ayuso clarísimamente ya con el tiempo se puede ver con claridad. Se ha equivocado terriblemente de estrategia en este caso, que evidentemente no era un caso fácil, porque es que estamos hablando de un pelotazo de 2 millones de euros de tu pareja. No es fácil de gestionar, pero con los 13 meses que llevamos efectivamente creo que hay motivos más que sobrados para pensar que había otras muchas fórmulas de resolverlo y que la forma que ha resuelto Ayuso, que es muy natural en ella y que es su trayectoria natural en política, que es el choque brutal y decir que todos van contra mí, pues eso probablemente para otros asuntos de gestión política, que ya es evidentemente muy eficaz y ha conseguido una mayoría absoluta muy difícil de conseguir y por tanto le ha ido muy bien en esa estrategia de choque, en esto no sale. Es evidente que no sale. Porque nadie se puede comer, por mucho que nos lo quieran hacer vender, ni siquiera un votante de Ayuso, que a lo mejor se lo perdona y le va a seguir votando, pero ni siquiera el votante más entusiasta de Ayuso se come, porque la gente es normal y sabe la cuenta corriente que tiene, se come que 2 millones de euros de un pelotazo es lo más normal, es una cosita que pasa todos los días. A este señor no le pasó nunca. Y a la mayoría de las personas que votan, la mayoría, diría el 99,9% de las personas que votan a Isabel Díaz Ayuso, no van a ver un pelotazo de 2 millones de euros en su vida. Como no lo vio su novio, lo vio una sola vez en su vida. 2 millones de euros de mascarillas en pandemia. Es la única vez en su vida que ganó 2 millones de euros. Pero es que ninguna de las personas que votan a Ayuso, que son un montón, son 1 millón de personas, ninguna de esas personas se le ha pasado por la cabeza hacer 1,7 millones de euros en facturas falsas. No es una cosa normal, no pasa todos los días, Hacienda no lo ve todos los días, no hay miles de casos en España, es rarísimo. Es una cosa bastante excepcional, 1,7 millones. 350.000 euros de fraude fiscal, que son 2 delitos en 2 años, no es normal. Lo hace una superminoría pequeñísima de españoles que defrauda ese nivel de cantidades. Hay muchos españoles, desgraciadamente, que defraudan Hacienda,
1.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 350.000 es bastante raro. Entonces, hacérnoslo pasar como una cosa normal que se habría resuelto con una multa es incomible, no es verdad. Y las cosas que no son verdad, la estrategia de decir cosas que no son verdad puede funcionar para el debate político del día a día, para ganar un debate en la Asamblea, lo hacen todos los partidos, en fin, tergiversar un dato, pero esto es una instrucción. Y además, el principal responsable, y esto es un hecho objetivo, el principal responsable de que llevemos 13 meses es la estrategia judicial del abogado de su pareja, que es el que ha retrasado hasta 4 veces, que si tenía un viaje, que vamos retrasados para pedir más pruebas. Son 2 y 2, Carlos. O sea, dos de ellas han sido a petición. La última ha sido porque se ha ampliado el caso, porque se ha esa acusación popular, esa acusación popular que queremos derrocar por ley, pero lo hemos usado. Pero lleva 13 meses. Eso es un mes, el último mes. De los anteriores 12 meses, no, de las 4 él tiene, son mucha, dos él y tiene dos. mucha responsabilidad porque ha hecho varias estrategias dilatorias. Pero en cualquier caso, digo, el asunto de fondo no lo va a resolver diciendo esto es una multa porque no lo es. Y de hecho, las cosas que no son verdad, pues se te acaban volviendo enfrente. Mentir en política o decir algo que no es verdad tiene muy poco recorrido. Bueno, pero no solo verdad o no verdad. Yo es que creo que lo que le hace daño es minimizarlo, precisamente por lo que tú estabas expresando, y es verdad. Y es que realmente para nadie es cómodo una situación de este tipo. Yo creo que los mayores errores que ha cometido Ayuso en este tiempo fue al principio, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, cuando viene a decir que en realidad es Hacienda quien le debe, ahora decir insistentemente esto se habría resuelto con una multa, o lo de la inspección salvaje, que efectivamente todos los expertos fiscales que han pasado por los periódicos donde trabajamos, los programas de televisión, explican que en realidad es un trámite que se ha seguido con normalidad. Lo que pasa es que es mucho dinero y salta la alarma a la primera de cambio, ni salvaje ni no salvaje. Y creo que el error es ese, porque es cierto que Ayuso insiste mucho en decir, bueno, un señor que yo ni he presentado ni no he presentado. Si el problema no es presentar o no presentar, es efectivamente, y el principal problema que tendría es si se hubiera valido de la condición de ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso para hacer negocios. Aún así, el gran desgaste que está para mí teniendo Isabel Díaz Ayuso, y coincido en que lo tiene mucho que ver con minimizar y con intentar defender desde el primer momento, luego sí, luego no, porque no se puede minimizar algo que es grave y que es muy feo, que es muy feo. Bueno, pues la abogacía del Estado pide al Supremo que archive la causa contra el fiscal general del Estado, del que también había comentado miembros de la mesa de análisis, y la fiscal provincial de Madrid, que están imputados, como saben, por filtrar supuestamente el correo donde el abogado del novio de Ayuso reconoce fraude fiscal. La abogacía le reprocha al juez que ignore el testimonio de los periodistas que aseguran que estaban al tanto ya del correo antes de que lo recibieran los imputados. Además, acusa al juez de estar investigando con sesgo por dar preferencia a las peticiones de las acusaciones antes que a las de la defensa. Raquel, y sobre todo pone el foco en que se quejan de que no tome en consideración las declaraciones de al menos 3 o 4 periodistas que dijeron, y estaban obligados a decir la verdad porque no estaban imputados, eran testigos, que habían recibido la información media hora al menos antes que la recibiese el propio fiscal general del Estado. Sobre esta cuestión, ¿cuál es tu análisis? Es una cuestión que ya en su día resultaba sorprendente, porque todo se basa en que esta inspección, que se publicó en marzo en el diario.es por primera vez, se conoció, el pacto posterior se conoció gracias a que me dio, esa es la teoría, ¿no?, o la imputación, me dio el fiscal general del Estado, al que un informe le ponía como preeminente o un papel preeminente, ¿no? Pero hay dos cosas que es difícil de sostener, ¿no?, si no aparecen más pruebas, y si aparecen, pues habrá que darle la razón, por supuesto, al juez. Pero una es que hubiera periodistas que han declarado allí, que admitieron tener conocimiento de ese correo antes que el propio fiscal general, que hayan declarado en sede judicial que mucha gente en Madrid tenía ese correo, no era una cuestión que se restringiera solo a la Fiscalía, ¿no?, que había más abogados y que había más gente en Madrid que no era de la Fiscalía que tenía ese correo, y esa prueba testifical para el juez Hurtado realmente ha pasado pues como una más, ¿no?, pero no le ha dado una sustancia, no ha sustanciado ahí que quizá a lo mejor no fue el fiscal general el que tuvo ese papel preeminente para que se conociera un pacto. Aparte también yo creo que judicialmente, esto los expertos algunos lo dicen, ¿no?, hasta qué punto
algo que tú has dado a conocer, puedes luego denunciarlo como una revelación de secretos. Si tú mismo lo has pasado, ¿no? Como lo pasó González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete, un sueldo público, un alto cargo de la Comunidad de Madrid, para que gestionara ese correo con algunos periódicos y que vendiera esa información sesgada, falsa, a algunos periódicos, ¿no? Yo creo que son dos dudas que pivotan un poco sobre este tema y que se tendrán que resolver judicialmente, pero la verdad que las dos son bastante sorprendentes.